¿Qué es lo natural? Lo natural es aquello que viene, valga la tautología, de la naturaleza. Y lo natural se entiende como aquello que es propio de algo. Propio de el hombre es la racionalidad. Propio de el animal es el conjunto de sus elementos físicos, sin incluir el alma. Lo natural también es el conjunto cósmico que aparece como conjunto de seres, como el ser opuesto al no ser. El ser opuesto al no ser es todo aquello que existe, que tiene una existencia ideal o material, pero que tiene una existencia. Lo natural es aquello, pues, es aquella propiedad que tienen los seres de cualquier especie. Corresponder a su naturaleza, es decir, no contradecir a lo que son. Lo propio de un ángel es su angelicidad. Lo propio de un Dios es su divinidad. Son aspectos naturales. Si contradicen a esas características o a esas propiedades, pues no son ni Dios, ni ángel, ni hombre. Son cosas que si no, esos seres si no requieren, si no manifiestan esas características, pues no son naturales, no nace de su naturaleza. Decir naturaleza es decir aquello que nace de lo que es propio de un ser. Y lo que es impropio, pues es antinatural. Por eso, en general, la naturaleza es todo aquello de lo que proviene como propio de un ser por su naturaleza. Es conocer las cosas. Las cosas se conocen por su naturaleza dentro de una clasificación normalmente humana. Una clasificación que desde la antigüedad, en el árbol de Porfirio, se clasificaban los seres como seres materiales, inmateriales. Los seres materiales tenían una escala de características propias, naturales. Es decir, el ser material, pues, era aquello que estaba como propio, que tenía como propio el ser algo físico, algo visible a los sentidos, al gusto, al tacto, al olfato y al oído. Lo natural era para el animal, pues, tener una corporeidad determinada y realizar algunas características propias pues, de su ser, de su naturaleza, como el gusano, pues tal vez sea arrastrarse, el pájaro tal vez sea volar. Si no vuela no es pájaro, no cumple su naturaleza de vida. Los animales reptiles, pues reptar, como las culebras, tal vez los gusanos, y las aves, pues volar, tal vez otro sea saltar, como los canguros,
todo ser tiene cierta característica específica y que lo hace distinto de otros seres. El principio de la individualidad, ya no digamos manifiesto por la calidad de su cuantificidad, sino manifiesto por las características propias que lo distinguen de otros seres. La naturaleza, pues, de cada ser es que desarrolle su propia esencia. Y así tenemos nosotros la definición del hombre, que es su razonabilidad. Si no razona el hombre, pues no cumple con su naturaleza de ser un ser racional, razonante. En el sentido griego, ser racional es aquel que tenía la capacidad para conceptualizar, para enjuiciar y para argumentar. Lo natural, pues, es aquella característica que le es propia a cada ser de ser lo que es, tanto como un ser individual como un ser que pertenece a un concepto específico que puede ser lo material, lo inmaterial, lo material que puede ser la escala del árbol de Porfirio, la animalidad, la hominicidad, la angelicidad, la divinidad. Es una serie de factores o características que se distinguen en el árbol de Porfirio de acuerdo a los atributos o las características específicas de cada ser. Y el hombre pues debe de tender a realizar en perfección su atributo principal, que es la racionalidad. Un ser no racional pues no llega a ser hombre, es un animal, un bruto, o puede ser un vegetal, o puede ser un mineral. Pero el hombre en su naturaleza y su característica propia, definitoria y esencial es la racionalidad. El hombre es un ser racional. Esa es la definición. Porque si además de ser racional ejerce un grado más de atributo que puede ser la angelicidad, que comprende las nociones de intuición, las nociones de omnipresencia, las nociones de muchas nociones como características propias de la angelicidad, el saber angelical, y pues ya no digamos lo divino, que también es una característica muy especial para seres superiores, o que nosotros los clasificamos como seres superiores, pero que pues en realidad es posible que nuestra escala de valores no sea igual para la existencia de otra comunidad muy superior a la del hombre, a la clasificación que hace el hombre. Por ello es importante pues distinguir lo natural, la naturaleza, y hay un dicho medieval que se decía en lengua latina, porque todas las tierras europeas conquistadas por los romanos se supone que tenían la presencia de la lengua latina, y había un dicho que decía: quod natura non dat, Salamanca non prestat, que el que es agraciado por la naturaleza, cumpliendo su especificidad o su característica propia, entonces el que trae a esa característica y la desarrolla a un nivel de talento, a un nivel de genio,
a un nivel específico, según alguna clasificación del hombre, pues es un ser afortunado, es un ser que realiza su propia naturaleza, que nace con eso, que le es natural, que le es propio. Entonces, es muy importante hablar y hacer algunas distinciones respecto de lo que es natural y lo que es antinatural. Y los hombres, siendo inteligentes, pues se apropian para clasificar y para distinguir lo que es natural de lo que es antinatural. Y los que hacen esas clasificaciones y las aplican a un nivel de ciencia, pues tienen ventajas sobre otros que no las clasifican o no las utilizan a nivel de ciencia. Por eso, muchas de las veces el que practica las ciencias pues está en una superioridad. Y las ciencias se aplican para obtener un determinado bien, por ejemplo en la sociedad, para el que conoce la ciencia de la moral, el que conoce la ciencia de la economía, el que conoce la ciencia de las matemáticas, el que conoce la ciencia de la física, el que conoce la ciencia de la psicología, pues puede utilizar esas ciencias en su favor, pero también las puede utilizar en su ruina. Y entonces ahí es importante que el hombre conozca bien lo que es natural de cada ser y lo que es antinatural. Lo que es natural, como dije, los hombres que saben sacar provecho de las cosas porque sacando provecho de las cosas pues se pueden obtener ciertas ventajas sobre los otros seres o hombres que no le sacan ventaja a esos atributos que tiene el ser en una gama pues de una multiplicidad y de una abundancia extraordinaria, y que esa diversidad entre los seres con sus características propias cada uno pues lo hace que se formulen las ciencias, y quien les sabe sacar provecho a las ciencias, como los políticos saben que el orden, el que aplica la ciencia del orden, que puede ser la sociología o la psicología o la moral o la ética, pues le sacan provecho a eso y logran ventajas y sobreviven con una mejor calidad de vida que aquellos que viven en una forma de no aprovechar los recursos naturales que ofrece, valga la redundancia, la naturaleza. Entonces, pues todo esto da pie a muchas cosas, que son propias de la reflexión. Un filósofo francés llamado Jean-Paul Sartre filosofó tomando en cuenta simple y sencillamente haciendo la distinción entre el ser y la nada, l'être et le néant, el ser y la nada. Y en eso basó toda su pensamiento y su especulación filosófica, de tal manera que fue tan coherente en lo que practicaba teóricamente que incluso le otorgaron el premio Nobel de literatura allá por los 50, 60, y él lo rechazó por sus razones tendría. Él no quería ser un premio Nobel común, que todo lo acepta, era medio rebeldón, pero porque su esencia no era recibir premios,
sino su esencia era practicar la ciencia que se muestra en la mayoría de las veces como una coherente racionalidad del ser. Entonces el ser y la nada ya se había pensado desde antes con Søren Kierkegaard, el filósofo danés, que, que es el representante del existencialismo que se oponía al idealismo medieval y al idealismo platónico de la antigüedad. Y en el siglo XIX, en el siglo XX se planteaba qué es primero, la esencia o la existencia, qué es primero, el ser o lo ideal, lo material o lo inmaterial. Pero se aplicaba principalmente en los filósofos existencialistas como después se le llamó a muchos, como entre ellos pues Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y una playa de filósofos que se les clasificaba como existencialistas por su agudeza en analizar la fenomenología del ser. El ser material o el ser inmaterial o el ser en toda su gama de proyecciones y en toda su gama de representaciones, desde seres inmateriales como seres materiales. Y luego se aplicaron todos esos conceptos a filosofías de revoluciones sociales, de revoluciones religiosas, de revoluciones sociológicas, de relaciones económicas. O sea que el hombre le saca provecho a todo lo que existe, a todo lo que le rodea, y cuando le saca provecho, pues puede tener, con lo que gane, puede tener una mejor calidad de vida. Es pues notable todo lo que pasa en la vida del hombre, que en este tiempo nos ha tocado vivir, de tener la oportunidad de analizar posiciones de saber, posiciones filosóficas que en otras épocas no le estaba permitido desarrollar a la mayoría de la gente. Como dijo Herbert Marcuse en los años 60 del 1960, por allá en aquel tiempo, dijo, el ser unidimensional. El ser era unidimensional, se enfocaba únicamente a la religión o a la guerra o a ser un ente como un ente simple y sencillamente sin cualidades, sin atributos que lo distinguieran de otros seres. El hombre a una sola dimensión, incluso escribió un libro que así se titula, El hombre unidimensional, que a lo mejor encierra otras enseñanzas. Por eso hay que leer, por eso hay que actualizarse, por eso hay que estar siempre al pendiente de lo que otros de buena fe realizan en favor de sus congéneres, sin esperar ninguna recompensa más que regocijarse en la fruición intelectual que se pueda tener al tratar esos temas. Por eso a Jean-Paul Sartre pues no le dijo, pues no tengo ninguna ganancia, ninguna placer en recibir un premio Nobel de literatura, y pues que me dejen en paz. Y así en muchas otras áreas, muchos hombres han rechazado premios o reconocimientos porque simple y sencillamente chocan a su ideología a esos tipos de manifestaciones. Entonces vamos a dejar planteado este análisis
de la naturaleza y de lo natural y de la clasificación de los seres, que ha habido muchos clasificadores de los héroes, de los seres, clasificaciones antiguas y modernas. Vamos a dejarla aquí y luego continuamos.